Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este video comentario sobre metodología de la investigación. En esta ocasión abordaré el tema de la elaboración de los instrumentos de investigación cualitativa. No me voy a centrar en hablar cuáles son estos instrumentos, sus características o forma de hacerlo, sino cómo se elaboran los instrumentos para poderse aplicar. Esta es la fase en la que me voy a detener en este momento y en este video. Dentro de la investigación cualitativa tenemos varias etapas de investigación. Tenemos una primera etapa donde hay una construcción provisional del objeto de investigación y hay un prediseño metodológico con el cual iniciamos el trabajo en el campo. Ya estando en el campo, hay una etapa donde, por un lado, iniciamos el trabajo de campo diseñando o terminando de diseñar nuestros instrumentos de investigación, recolectamos información y a la vez hacemos análisis de la información. Estas tres etapas están imbricadas, en todo momento están una con otra, juxtaponiéndose y permitiendo que nosotros podamos acceder a la realidad tal como queremos observarla o interrogarla. En esta etapa es la que me interesa. No voy a hablar de la etapa previa, que es la construcción provisional del objeto de investigación. No voy a hablar del prediseño, ni tampoco voy a hablar de los análisis de resultados. Voy a hablar de esta etapa de cómo se elaboran estos instrumentos para poder recolectar información. En esta etapa, donde nosotros, por un lado, estamos diseñando o terminando de diseñar nuestros instrumentos si se requiere o adecuando nuestros instrumentos a la realidad. Y por otro lado, estamos recolectando información y en algunas ocasiones ya estamos haciendo el análisis de la información también. Hay varios principios que debemos de tener en cuenta a la hora de pensar en investigación cualitativa. Estos principios son 5, voy a destacar 4 que son los que para mí en esta etapa y para el tema que me interesa en este momento son los principales. La primera es que la recolección de información tiene que ser a través de una inspección de primera mano. O sea, no nos puede sustituir otra persona en la recolección de la información. Nosotros como investigadores tenemos que hacer esa recolección de información. Es nosotros los que la hacemos y hablando con la gente que está en ese lugar, que hizo eso, que pensó eso, que trabajó eso. No también por lo que dicen terceros al respecto, sino por quien tuvo la experiencia, quien tuvo la vivencia particular o quien la está teniendo es con la gente que nosotros trabajamos. Por eso hablamos de una inspección de primera mano. Por otro lado, también acostumbramos a hacer descripciones densas, tanto en la observación como en las entrevistas. Normalmente tenemos la costumbre o tenemos que tener la costumbre, si no la tienen, se las encargo, de hacer descripciones de los sujetos, de los contextos, de las situaciones, de los acontecimientos, ¿sí? Y estas descripciones no pueden ser superficiales, no pueden ser generales, tienen que ser descripciones muy detalladas, porque no sabemos en qué momento alguna característica del contexto, del sujeto, del acontecimiento, puede ayudarnos a interpretar esa realidad que estamos construyendo y estamos descubriendo en ese lugar. Por otro lado, y este es un principio básico, tenemos que partir de la focalización progresiva como un principio guía de todo el proceso metodológico. O sea, la focalización progresiva no es otra cosa más que enfocarnos en el mismo proceso de indagación. Empezamos observando o interrogando sobre una totalidad, sobre una generalidad, y según vamos recuperando información, vamos cerrando el foco de observación y vamos centrándonos en aspectos muy concretos. En este aspecto siempre hago yo la analogía del zoom de una cámara. Si ustedes se ponen con su cámara atrás de un escenario, perdón, en el escenario desde atrás, ¿qué es lo que van a observar? Observan todo el escenario, observan a todas las personas, pero si usan el zoom de su grabadora, videograbadora, se darán cuenta que pueden acercarlo y entonces ya no ven a todas las personas, ya no ven a las personas que están encima del escenario. Y si utilizan el zoom y le dan una cercanía, van a ver que entonces ya se pueden centrar en una persona. Y si su cámara es muy buena, todavía le pueden dar zoom y hasta se pueden centrar en el rostro de la persona. Entonces, de la totalidad, vamos haciendo la lógica del embudo, enfocando, 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 hasta llegar a un punto preciso. Este camino es el que se sigue en la investigación cualitativa. Eso es lo que llamamos focalización progresiva, ¿sí? O sea, enfocarnos progresivamente en lo que nos interesa. Y este es un principio ya de la investigación cualitativa que no debemos de perder de vista. Por otro lado, también es importante buscar la interpretación de los propios sujetos participantes, de los propios actores. Recuerden que nos interesa mucho, sobre todo, de las diferentes versiones que hay de investigación cualitativa, nos interesa la interpretativa.
Y en la interpretativa, un punto central es interpretarlo a partir de las vivencias, la experiencia, el vocabulario, las conductas, los comportamientos del propio sujeto que participa con nosotros. Ese sujeto que también es fuente de datos, ese nos puede dar información para interpretar por qué está sucediendo algo. Y por último, este punto es importante, la flexibilidad en el diseño. O sea, yo puedo hacer un prediseño y prever cómo quiero recolectar la información, con qué instrumentos, en qué escenarios, con qué sujetos, pero nada me dice que así va a ser. Y yo en la investigación cualitativa voy a tener esa apertura de poder yo moverme libremente. Y entonces, si yo tenía pensado hacer 5 entrevistas, al final puedo terminar haciendo 4, o yo tenía pensado hacer entrevistas y por las condiciones del contexto determino hacer mejor un grupo focal, o sea, no hay ningún problema. Hay flexibilidad en el diseño metodológico y ese diseño metodológico se va armando, se va construyendo en el propio trabajo de campo. Lo único que sí hay que cuidar es que siempre cualquier cambio en el prediseño o cualquier decisión metodológica esté fundamentada. ¿En qué está fundamentada? ¿Sí? Uno, en las condiciones de los participantes, ¿sí? Por sus características o en las condiciones del contexto o en las condiciones del investigador. O sea, flexibilidad no quiere decir que yo haga lo que me dé mi regalada gana, quiere decir que yo tenga elementos para poder moverme, pero siempre tomando como fundamento características del contexto, características de los participantes o las características del propio investigador. Y en ese sentido se da la flexibilidad en el diseño. Estos son principios guías que están presentes en todo el proceso de investigación cualitativa y que en este caso nosotros los destacamos por ser parte del diseño metodológico y de la recolección de la información. Ahora, si entrando ya en el tema muy concreto, pues podemos ver que las técnicas e instrumentos que utilizamos para recolectar información a nivel cuantitativo son estructurados. A nivel cualitativo pueden ser dos tipos, no estructurados o semiestructurados. Entonces, recordemos, si ustedes ven a una clasificación de técnicas, siempre les van a estas opciones, no estructurada, semiestructurada y estructurada. Pero recordemos, la estructurada, esa es cuantitativa, es una técnica o instrumento de recolección cuantitativo. Por lo tanto, a nivel cualitativo, nada más nos interesan las no estructuradas y las semiestructuradas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la postura a nivel cualitativo de permitir que la realidad se manifieste tal como es. Entonces no puedo llegar yo con un instrumento totalmente estructurado donde el sujeto nada más me responda sí o no, o me responda si hace algo nunca o algunas veces. No, yo tengo que dar libertad al sujeto de que él exprese libremente su discurso, exprese libremente sus ideas y pueda yo construir esa realidad, esa vivencia personal del sujeto de una manera adecuada sin que yo le imponga como investigador mi punto de vista, mi esquema teórico o mis concepciones ya personales. Entonces, a nivel cualitativo, entonces son dos tipos de técnicas. Las no estructuradas, ¿sí? Que aquí tenemos algunos ejemplos, sería cuando usamos observación participante con diario de campo o cuando hacemos entrevistas a profundidad o cuando manejamos grupos de discusión o trabajamos narrativas. Y semiestructuradas es cuando utilizamos observación participante con prontuario, ¿sí? O entrevistas focalizadas o grupos focales. ¿Sí? Cuando hablamos de estructura, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando yo digo que algo está estructurado es porque está planeado, organizado previamente al trabajo. ¿Sí? O sea que antes de entrar yo a campo ya tengo previsto todo. Cuando estamos en el lado cuantitativo, yo tengo previsto el número de preguntas que voy a hacer, tengo previsto el orden en que los voy a hacer, tengo previsto las respuestas que me van a dar, o sea, tengo todo estructurado. En cambio, aquí en lo cualitativo, por la razón que les decía, que más que imponerles un esquema teórico de la realidad a los participantes, dejar que ellos me muestren su realidad, sus vivencias, sus experiencias personales, entonces es preferible utilizar las no estructuras, que quiere decir que la organización o la planeación es mínima o es básica. Y en la semiestructurada es algo más estructurado, pero no llega a ese nivel de estructuración. O sea, hay cierto nivel de flexibilidad, hay cierto nivel de apertura, hay cierto nivel de no directividad que permite que el sujeto siga en esa posibilidad de mostrarnos su realidad. ¿Sí? Y que la realidad se nos manifieste tal como es y a la cual no le tenga yo que imponer un marco teórico o una teoría específica. Entonces, este tipo de técnicas son de las que me voy a ocupar ahorita para decirles cómo las tenemos que elaborar para poder iniciar el trabajo de campo. Entonces, en primer lugar, entraría con las técnicas no estructuradas. Les recuerdo, observación participante con registro a través del diario de campo, entrevista a profundidad o grupos de discusión o narrativas. Las técnicas no estructuradas no existen categorías prefijadas. Entonces, si no existe, ¿qué tenemos que diseñar de ahí? Pues no hay nada que diseñar. Sí, sí hay algo que diseñar y es el punto de partida. El punto de partida, cuando estamos en un diario,
de campo, el punto de partida es el registro general o global. O sea, yo puedo ir inmediatamente a campo sin necesidad de construir nada y en el campo voy haciendo las primeras sesiones el registro general de todo lo que sucede, un registro holístico, un registro total de la realidad, de los comportamientos, de las actitudes, de las expresiones que hagan las personas, de cómo se desplacen en el lugar, de las interacciones, cómo se relacionan entre ellos, los objetos que hay, todo hago un registro de la totalidad. Entonces ahí no hay necesidad de registrar nada, perdón, no hay planear nada, de prever nada, de estructurar nada, pero sí es necesario que yo entre con esa visión de registrar la totalidad o el aspecto global de todo lo que existe ahí. En el caso de las entrevistas, que son a profundidad, y obviamente también aquí entra el grupo de discusión, lo único que nos interesa es el tema inicial. Este tema inicial lo podemos plantear como tema o lo podemos plantear como pregunta. Alguna gente le llama a estas preguntas iniciales, tanto en el grupo de discusión como en la entrevista a profundidad, preguntas lanzaderas, preguntas desencadenantes o preguntas generadoras. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas lo que yo hago es poner una pregunta que sea tan general, que sea tan abierta, que sirva de pretexto para que la persona empiece a construir su propio discurso, que la persona me empiece a decir lo que ella quiere y lo que ella piensa a partir de su propia vivencia o su propia experiencia. Yo no puedo darle algo tan acotado, tengo que darle una pregunta o un tema muy abierto. Y entonces aquí estoy poniéndoles un ejemplo, ¿sí? Me gustaría conversar con usted sobre la enseñanza de las matemáticas en educación primaria. ¿Qué me pudiera decir usted al respecto? Si ustedes se fijan, yo no sé qué va a decir la persona. Me puede empezar a hablar de la formación que se le dan a los docentes, me pueden hablar de los problemas que tienen los niños, me pueden hablar de los problemas que son los materiales didácticos, o sea, me puede hablar de cualquier cosa porque la pregunta es muy abierta, pero esto es lo que queremos, así es como debe de ser. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando la persona va a crear su propia línea discursiva, su propio discurso, a partir de su vivencia. Si en el contexto donde él está, lo importante es que los niños no aprenden matemáticas o el rechazo de los niños a las matemáticas, pues a partir de ahí va a empezar a construirme su discurso y va a empezar a hablarme de eso. ¿Sí? Eso es algo elemental que podemos observar y que nos ayuda a hacer este tipo de preguntas. Y necesitamos nada más esta pregunta, ¿sí? O inclusive en un grupo de discusión que hacemos, llegamos y le decimos, vamos a hablar sobre la enseñanza de las matemáticas, exclusivamente. Si ustedes se fijan, es algo tan general que damos oportunidad que la gente nos plantee lo que realmente viven ellos, sus experiencias, sus vivencias, ¿sí? Eso es lo que nos va a reflejar. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos arman su propio discurso. O sea, nosotros no se lo sacamos a tirabuzón con pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Hacemos una sola pregunta, hacemos o planteamos un tema y dejamos que ellos construyan su discurso. Esto es lo que hacemos normalmente de este tipo de técnicas, pero sí hay que tener cuidado de una cosa, que esto es lo que se planea y es lo que se organiza antes de la entrada al campo. ¿Qué pasa cuando yo estoy en el campo? Yo estoy hablando, por ejemplo, de una entrevista a profundidad. Ya tengo aquí a la persona, ¿sí? Esta persona ya le planteé mi pregunta general. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué opina usted de la integración de niños con discapacidad a la escuela regular? Y entonces me va a hablar de muchas cosas. Según sus vivencias, sus experiencias, pues me puede hablar hasta de experiencias negativas o experiencias positivas, me puede hablar de sus necesidades personales o de lo que ha vivido a través de terceros. Yo no sé, cada persona es un mundo en ese sentido y crea su propio discurso. Lo que sí hay que estar al pendiente es que como yo nada más llevo eso organizado, yo voy a ver qué es lo que está diciendo la persona y a partir de lo que está diciendo me empiezo yo a generar, empieza a generarse en mí una serie de ideas de por qué y qué es lo que está diciendo la persona, qué quiere decir. Y entonces yo empiezo a crear una serie de supuestos de por qué se está dando eso, por qué él está viviendo eso, por qué lo está diciendo de esa manera. Y entonces empiezo a establecer otros temas secundarios que son lo que llamamos categorías provisionales que se construyen en el propio lugar. Le llamamos categorías provisionales in situ. ¿Qué es esto in situ? En el mismo momento, en el mismo sitio, estamos construyendo esas categorías provisionales. Y esas categorías, ¿qué es lo que permiten? Que entonces yo pueda hacer más preguntas. Pero si ustedes se fijan, estas preguntas extras que voy a agregar, no las planeé anticipadamente, ni decidí el orden, ni decidí cuáles eran. Yo me espero hasta que la persona me empiece a hablar y a partir de lo que empieza a hablar, yo empiezo a generar estos nuevos supuestos, estas nuevas categorías, estos nuevos temas y a partir de ahí empiezo a preguntarle. Tan sencillo como pedirle que me ejemplifique algo, que clarifique algo, que amplíe una situación de la que ya me habló y que no la dejó muy clara.
e inclusive en algunos casos lo que podemos hacer es que retomo lo que él dijo y a partir de eso le hago una pregunta para que amplíe la información de lo que él estaba diciendo, ¿sí? Esto nos permite cuidar dos de los principios básicos de la investigación cualitativa, que uno es la focalización progresiva y el segundo es el muestreo teórico. El muestreo teórico es esa búsqueda que yo hago de indicios, de elementos en el discurso de la persona para contrastar mis supuestos que se van generando a partir de lo que ya me va hablando. Entonces, aquí lo importante no es la estructura previa del instrumento, eso es una sola pregunta. Sí, aquí lo importante es en el momento mismo del trabajo de campo, de la recolección de información, tener esa capacidad de poder ir viendo lo que la persona me está diciendo, ir analizando lo que la persona me va diciendo y ver la forma en que yo amplío su concepción, su información a partir de nuevas preguntas generadas a partir de lo que ella me dice, no de lo que yo pretendo conseguir como investigador. Eso es muy fácil. Esto es, aquí en las técnicas no estructuradas, vuelvo a insistir, grupos de discusión, entrevista a profundidad, observación participante con diario de campo, no hay necesidad de hacer un trabajo previo muy fuerte, ¿sí? En el diario de campo con registro, perdón, en la observación participante con diario de campo, no hago ninguna planeación, voy y empiezo a registrar todo lo que hay. En el camino voy a ir haciendo también lo mismo que hice en la entrevista. Van a ir emergiendo algunas ideas, algunos temas, algunas categorías provisionales, van a ir emergiendo algunos supuestos que voy a intentar en su momento entonces ir delimitando la observación para contestar a esas ideas, a esos nuevos temas, a esas nuevas categorías o esos nuevos supuestos. Entonces no necesitamos mucha planeación, no necesitamos estructurar nada, por eso hablamos que es no estructurada. Entonces ahí lo importante es el trabajo de campo y ahí es donde el investigador tiene que tener la habilidad de poder observar para que emerjan nuevos temas, nuevas categorías, ¿sí? Emerjan categorías provisionales o supuestos provisionales que vamos a intentar contrastar en las posteriores etapas de recolección de la información o en las siguientes preguntas en caso de ser una entrevista. ¿Qué pasa con el otro tipo de técnicas? Les recuerda que también tenemos técnicas semiestructuradas. Las técnicas semiestructuradas son el grupo focal, entrevista focalizada, la observación participante, pero con un recurso que llamamos prontuario, que consiste en una serie de categorías generales con preguntas indicativas que nos dan un panorama de qué es lo que nos interesa más o menos observar. Aquí sí tenemos una situación, aquí sí tenemos que tener un diseño previo. Aquí no llego con una pregunta, tengo que llegar con un diseño previo de qué es más o menos lo que quiero. No tan detallado como los cuantitativos, pero sí con un diseño. Y entonces, ¿cómo podemos hacer ese diseño? ¿En base a qué hacemos ese diseño? Hay tres formas de saber cómo hacer ese diseño y hacerlo para que nos quede bien las técnicas semiestructuradas. Uno es cuando las técnicas semiestructuradas las manejamos en un segundo momento y tomamos categorías provisionales que surgieron de una técnica no estructurada para hacerlas. O dos, cuando tenemos referentes teóricos. O tres, cuando existe una intencionalidad explícita del investigador por orientar la investigación hacia una parte. Entonces, obviamente, a mí me interesa la primera y es la que creo que queda más claramente relacionada con lo que es la investigación cualitativa, sobre todo de corte interpretativo. Entonces, esa es la que me interesa. ¿Y qué insiste en esa? Insiste en que puedo yo iniciar el trabajo de campo con observación participante con diario de campo, o sea, una técnica no estructurada. Puedo hacer un registro de varias observaciones, después de ese registro hago yo un primer análisis de la información y obtengo unas categorías provisionales. Esas categorías provisionales me sirven como eje para entonces son los nuevos temas que yo puedo aterrizar en una cédula de entrevista que sería para una entrevista focalizada, o puedo aterrizar esos temas en una guía del moderador del grupo focal o en un prontuario. Entonces, si usted se fija, yo no estoy decidiendo qué voy a preguntar. A partir de lo que yo recolecté en la primera etapa de la investigación, decido qué es lo que voy a indagar en la segunda. Esto me ayuda mucho porque esto me ayuda a la focalización progresiva. Si ustedes se fijan, empezamos con el todo y luego nos vamos a cosas más particulares y específicas. Esta es la esencia de la investigación cualitativa original de corte antropológico. Normalmente se planteaba en una etnografía empezar con observación participante diario de campo y a partir del registro del diario de campo y la información que se generaba y las categorías profesionales que se generaban, se realizaba la entrevista focalizada que permitía complementar o profundizar y en algunos casos ampliar información sobre lo que estábamos observando. ¿Sí? Entonces, este es un camino que a mí me parece correcto
creo que es el más adecuado, porque con esto, si ustedes se fijan, estamos dejando otra vez de lado la intencionalidad del investigador de imponer su punto de vista o su esquema teórico o su esquema referencial de cómo debe ser la realidad, y estamos dejando que la realidad hable. Y entonces, ¿qué hago? Que a partir de una entrevista a profundidad, yo hago una entrevista a profundidad con uno o dos de los participantes, construyo a partir de la información que ellos me generen ciertas categorías y ciertos temas, y ahora sí, escojo esos temas que salieron de una técnica no estructurada, y a partir de esos temas hago una guía del moderador y elaboro un grupo focal. Entonces, si se fijan, el tránsito sería de una técnica no estructurada, pasamos a una técnica semiestructurada. Esto es el camino normal de la focalización progresiva y es el que consideramos correcto para eso, ¿no? Pero bueno, hay otros autores, otros metodólogos que manejan otro tipo de formas. ¿Cuál sería esta? Cuando tenemos referentes teóricos. Lo ideal es que la investigación cualitativa, sobre todo de corte interpretativo, insisto que es la que a mí me interesa, eh, no hay necesidad de referentes teóricos, pero a veces nos exigen referentes teóricos nuestros maestros, ¿sí? Sobre todo aquellos que están muy casados con el discurso cuantitativo y como allá hay un marco teórico, creen que aquí a fuerzas debe haber un capítulo de referentes teóricos, pero bueno, si por una u otra razón se los piden y ya lo tienen, también nos pueden ayudar a construir técnicas semiestructuradas. ¿Cómo es? Yo reviso mis referentes teóricos que obviamente están en relación directa con mis preguntas de investigación de carácter provisional. Y entonces yo veo cuáles son los principales conceptos involucrados en mis preguntas. Saco esa lista de conceptos y entonces ahora sí pienso en qué preguntaría específicamente sobre cada uno de los conceptos a mis entrevistados o a los participantes de la investigación. Y entonces estos referentes teóricos me ayudarían que aunque yo no haya hecho ninguna técnica no estructurada, aún así tenga elementos para poder yo hacer esta entrevista o esta guía del moderador o este prontuario y tener entonces temas o categorías prefijadas de carácter provisional para poder construir mi instrumento desde la perspectiva de los referentes teóricos. En, En el caso de, en el tercer caso que puede ser opcional y puede ser adecuado para algunas personas, yo no me gusta mucho, pero también lo tengo que mencionar, es válido hacerlo. Estamos hablando que otra forma de construir yo mi entrevista focalizada, mi guía de entrevista focalizada, mi guía del moderador o mi prontuario para utilizar una técnica semiestructurada para recolectar información, una investigación cualitativa, es la intencionalidad del investigador. O sea, aquí no hay de otra. El investigador quiere hacer la investigación y trae explícitamente, a lo mejor no, pero implícitamente sí trae una intencionalidad de que algo quiere indagar al respecto, algo quiere observar, algo quiere contrastar al respecto. ¿Sí? Trae una serie de supuestos implícitos allá adentro. Entonces, estos supuestos implícitos no hay otra forma más que ponerlos en la mesa y hacemos lo que yo llamo una dimensionalización temática. ¿Qué es esto de dimensionalización temática? Pues es más que nada establecer una estructura temática. Yo establezco mi tema general, que es el que da origen a toda la investigación, establezco mis subtemas, que son los que a mí me interesan a partir del tema general. Y entonces, en caso de que salgan 7, 8, 10, no hay problema, yo pongo todos los subtemas. Posteriormente hago un análisis. Primero los manejo todos como lluvia de ideas y establezco una estructura temática general. A partir de eso, como lluvia de ideas, yo puedo tener hasta 15 temas o a lo mejor tengo 5 nada más. En caso de que tenga muchos, tengo que hacer un filtro y decir, bueno, de estos 10, 12 temas, ¿cuáles son los que considero más importantes para mí, que a mí me interesan? Se fijan, es la intencionalidad del investigador. Y entonces dice el investigador, me interesan estos 6. Ok, esos 6, cada tema hay que cristalizarlo en una pregunta para la entrevista focalizada o en una pregunta para el grupo focal o en una categoría con sus respectivas preguntas indicativas para el prontuario. Ahora, lo que sí hay que dejar claro es que aunque yo construya preguntas y haga una guía del moderador del grupo focal o haga una guía de entrevista o haga un prontuario con preguntas indicativas y categorías, no quiere decir que somos cuantitativos ni que tenemos una estructura cuantitativa ni que nuestras técnicas son cuantitativas. ¿Por qué? Porque aunque hagamos preguntas aquí, ¿sí? Estas preguntas tienen una característica que las diferencia de las cuantitativas, que son preguntas abiertas, abiertas en su respuesta y abiertas en su forma de plantearlas, ¿sí? Esto es, no hay respuestas precodificadas, pero cuando decimos que es abierta en su respuesta, son preguntas como el ejemplo que les puse para la entrevista a profundidad.
son preguntas que son tan abiertas que permiten que la persona nos genere su propio discurso, ¿sí? ¿Cuál no sería una pregunta abierta, ¿sí? Aunque esté redactada en términos abiertos, pero no es abierta en su contenido. Es cuando yo le digo a la persona, ¿cuál es tu nivel máximo de estudios? Ahí no hay mucha discusión, aunque la pregunta sea abierta, el contenido no es abierto, las respuestas pueden ser tres básicamente, licenciatura, maestría o doctorado, ¿sí? Y si nos damos más abajo, pues metemos los otros niveles y ya, no hay más opción. Decimos que es abierta en contenido es cuando puede agarrar cualquier discurso la persona libremente. En ese momento decimos que en su contenido la pregunta es abierta. Cuando damos la opción de que la persona a partir de sus vivencias, sus experiencias personales, nos genere su propio discurso. El ejemplo que les decía ahorita, ¿sí? ¿Qué me puede decir sobre la integración de los niños con discapacidad a la escuela primaria? ¿Sí? Pues la persona a lo mejor me va a empezar a hablar y lo primero que va a hacer es quejarse de los maestros de educación especial. ¿Por qué? Porque esa es su experiencia, es su vivencia personal y lo tiene que mostrar en su propio discurso. Pero habrá otra persona que no. Habrá otra persona que esté pensando en los niños y me diga que esa es una situación adecuada, que ha visto que hay muchos progresos. Pero imagínense maestros que han tenido problemas con los padres de familia de este tipo de niños, ¿qué es lo que me van a decir? Pero entonces cualquiera me puede decir lo que sea porque mi pregunta es tan abierta en su contenido que entonces me pueden decir su propio discurso sin necesidad de que yo les delimite previamente lo que quiero que me digan. Eso es una pregunta abierta tanto en su respuesta como en su formulación y específicamente cuando hablamos de su respuesta hablamos en su contenido. Y por otro lado, son preguntas muy generales, no son directivas. ¿Cuándo son directivas? Cuando yo ya los llevo a un aspecto. En este caso que les ponía ejemplo, ¿qué pasa si yo le dijera a las personas, ¿qué opina usted, sí, con relación a al trabajo que hacen los padres de los niños con discapacidad que se integran a la escuela regular? Si ustedes se fijan, yo ahí estoy dirigiendo toda la atención de la persona hacia el papel de los padres de familia. Eso es una pregunta directiva. Nosotros evitamos en la investigación cualitativa este tipo de preguntas directivas. O sea, hay que dejar que la persona construya su propio discurso y nos muestre su realidad, la realidad de sus vivencias, la realidad de sus experiencias. Y esto lo logramos con estas preguntas que son tanto abiertas como generales. O sea, son preguntas abiertas en su formulación, en sus respuestas, y son preguntas que son generales, no directivas. Esto es lo que tenemos que cuidar. No porque hagamos una guía del moderador del grupo focal con 6 preguntas, quiere decir que vamos a llegar con preguntas totalmente estructuradas de tipo cuantitativo. Tienen que ser preguntas que respondan a estas características que les estoy mencionando. Preguntas que sean abiertas en su formulación, en su posible respuesta, y preguntas que sean generales, que no impliquen directividad. En el caso de las preguntas que son parte de un prontuario, ¿sí? Recuerden que un prontuario normalmente implica que ustedes tengan 4 o 5 categorías y tentativamente, provisionalmente, ustedes formulan una serie de preguntas indicativas de qué puede o no suceder dentro de esa categoría. Decimos que son preguntas indicativas porque no es que a fuerzas tengamos que encontrar esa información, pero nos da una idea de lo que podemos encontrar y nosotros somos libres de manejar y de respetar lo que sucede ahí, porque si no, estaríamos otra vez imponiéndole nuestro esquema metodológico, nuestro esquema teórico a la realidad, y eso no lo queremos. Entonces, estas preguntas indicativas normalmente tienen que indagar hechos, porque estamos hablando de observación. Entonces, estos hechos se pueden referir a comportamientos específicos, a expresiones verbales, como a las relaciones entre personas o hasta los desplazamientos que dentro del aula escolar tienen algunas personas del grupo, ¿va? Eso no hay problema. En cambio, cuando hablamos de la guía de entrevista focalizada y hablamos de la guía del moderador, nuestra apertura es más amplia. Las preguntas se pueden dirigir a indagar hechos, pero también podemos indagar opiniones, podemos indagar creencias, sentimientos, valores e inclusive hasta cuestiones sociodemográficas, ¿verdad?, de las personas. Hay más libertad de poder decir porque las personas nos van a informar directamente. No necesitamos nosotros, es una observación indirecta a través de las mismas personas que nos ofrecen la información que necesitamos. O sea, no requerimos observar todo, por lo tanto, tenemos esa posibilidad de maniobrar, ¿sí? Ahora, estas preguntas abiertas, todo el objetivo de estas preguntas abiertas es servir de pretexto para que las personas hablen. Si estas preguntas no nos permiten que las personas hablen, están mal hechas. Si estas preguntas no permiten que la persona genere su discurso, están mal hechas. Cuando tenemos una buena oportunidad y sabemos que una pregunta está bien hecha,
en sentido cualitativo en este tipo de preguntas abiertas y generales. Cuando yo puedo hacerle esa pregunta a una persona, la persona no piensa tanto, inmediatamente puede empezar a hablarme y me puede hablar hasta 5, 10, 15, 20 minutos o más del tema. Esa es una buena pregunta. Si ustedes se fijan, es la pregunta que llamamos generadora o detonadora del discurso de la persona. Pero si tenemos preguntas, ¿sí?, que únicamente sirven para que la persona nos conteste con un sí o un no, son preguntas muy malas. O preguntas como la que les ponía el ejemplo, que nada más responder su nivel de formación que tiene, ya son preguntas muy malas, no son preguntas cualitativas, no son preguntas para instrumentos de investigación cualitativos. Entonces, los instrumentos de investigación cualitativos tienen que tener esa característica, que las preguntas sean el pretexto para que las personas hablen. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en el caso del prontuario como en la del grupo focal y de la entrevista focalizada, no es que a fuerzas tengamos que tener la respuesta a todas las preguntas. Las preguntas son el pretexto para que la persona hable. Las preguntas son el pretexto para observar el comportamiento de las personas. ¿Sí? Pero la realidad es que nos pueden decir mucho más. Y habrá temas que yo tenía pensados originalmente y que a ellos no les interese. Y a lo mejor cuando me las respondan, me las van a responder así de pasadita y sin darme mayor información. Pero ellos me van a mostrar lo que existe en ellos y lo que les interesa en ellos. Les pongo un ejemplo. En una sesión de grupo focal que manejamos para ver las expectativas de ingreso laboral de nuestros alumnos de licenciatura, les planteamos la pregunta, porque nosotros los que hicimos la investigación consideramos que era una pregunta importante, sobre si los contenidos de aprendizaje que vienen en las diferentes asignaturas les había servido para sus prácticas profesionales y su servicio profesional y por lo tanto podían ser elementos buenos para su inserción laboral. Una persona nos contestó con 4 o 5 palabritas, ¿sí? Hasta ahí, otra persona contestó con 12 palabras diciendo, sí, sí son importantes, pero, y en ese pero surgió un tema que nosotros no hemos previsto. Dijo, el problema no son los contenidos, sino la forma en que nuestros maestros lo trabajan. Porque hay maestros muy teóricos, porque hay maestros esto, y empezó a hablar. Y entonces el resto de los participantes del grupo focal se fueron a hablar sobre ese tema nuevo que emergió durante la misma sesión. O sea, la pregunta que nosotros hicimos en realidad no era de interés para ellos y sus respuestas fueron simples, llanas. En cambio, cuando el muchacho metió este nuevo tema que nosotros no lo teníamos previsto, lo metió a la discusión, los participantes del grupo focal se fueron por ahí y eso es correcto, no hay ningún problema. Nosotros dejamos que siguiera la sesión y nos dio muchísima información más de la que esperábamos, ¿no? Entonces, esa es una forma adecuada de trabajar en este sentido, ¿no? Por otro lado, recordemos que bajo esta lógica que estamos hablando de investigación cualitativa, nosotros rechazamos la idea de llegar a imponerle a la realidad una forma de verla, ¿sí? Esto es, evitamos tener una teoría previa que nos delimite qué podemos y qué no podemos ver en la realidad. Nos interesa lo otro, por eso decimos, insistimos en ese punto, que la realidad nos hable, que la realidad nos diga lo que es. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo técnicas semiestructuradas con preguntas semiestructuradas, ¿sí? Que sean abiertas, generales, que den apertura a que la persona discuta el tema como ella lo considere, de acuerdo a su vivencia, su experiencia. Y esto, que la persona pueda crear su propia línea discursiva, que la persona cree su discurso, ¿sí? Recuerdo una experiencia que tuvimos en un grupo de maestría donde 4 o 5 equipos decidieron trabajar el tema de la infidelidad. ¿Y qué pasó? Muy interesante porque hubo grupos donde el tema se centró en determinar si la fidelidad se mencionaba nada más en relación a la pareja o si puede hacerse, hablarse también con amigos. Hubo otros grupos que lo que estuvieron hablando es de la cuestión de cómo los aspectos económicos influyen en este asunto de valorar o no algo como infidelidad. Otros determinaron si la infidelidad era un antivalor, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que cada grupo de discusión, según las personas que estaban ahí, sus vivencias personales que tenían ahí, motivó que cada quien agarrara líneas discursivas diferentes. Eso es mostrar la realidad. Eso es que la realidad nos hable y nos diga lo que se está viviendo y lo que para ellos es importante. Eso es lo que intentamos hacer en este tipo de investigaciones. ¿Sí? En el caso de las entrevistas, podemos sacar nuestras preguntas de cualquiera de las 3 fuentes que ya les dije. Voy a hacer un grupo focal y necesito mi guía del moderador. Voy a hacer una entrevista focalizada y necesito mi guía de entrevista. Voy a hacer un prontuario y necesito mis preguntas indicativas. Pues ya les dije, puedo sacarlos porque previamente apliqué una técnica no estructurada y con lo que me resultó
Puedo construir mis preguntas, puedo utilizar los referentes teóricos que tenga en caso de tenerlos, o tres, puedo de plano irme a la idea de lo que yo quiero como investigador, ¿sí? Ahora, en el caso del grupo focal y la guía de entrevista focalizada y la guía del moderador del grupo focal, siempre, aparte de las preguntas que ustedes tengan, que pueden ser 6, 7, 8, recuerden que no necesitamos muchas preguntas, tanto en el grupo focal, lo adecuado estamos hablando alrededor de 6 preguntas, porque acuérdense que no nos interesa el esquema de pregunta-respuesta, sino hacemos una pregunta para que participe alguien y a partir de lo que él participe, los otros empiezan a participar y se genera un discurso grupal. En el caso de la entrevista focalizada tampoco necesitamos tantas preguntas. Con 10, 12 preguntas son suficientes para que nos ayuden a generar el discurso de la persona y que la persona se exprese lo que ella piensa al respecto del tema. Pero más allá de este número de preguntas, hay dos tipos de preguntas que tenemos que integrar forzosamente, tanto en el grupo focal como en la guía, la guía que utilizamos para la entrevista focalizada. ¿Sí? Una es para iniciar y otra es para cerrar la entrevista. Cuando iniciamos siempre tenemos que plantearle a la persona el tema del que vamos a hablar, el puro tema, ¿eh? Y dejarlos que ellos nos digan su primer idea de lo que piensan al respecto. Eso siempre es necesario. Antes de que yo empiece a preguntarles y a orientarlos hacia dónde quiero yo que vaya el discurso de ellos, los dejamos en total libertad de que ellos planteen lo que ellos quieran. Y siempre, siempre, después de que yo haga mi paquete de preguntas, siempre para cerrar tengo que hacer una nueva pregunta y pedirle a la persona que me diga si quiere agregar algo más, algo que yo no le haya preguntado o algo que se le haya ocurrido generado durante la misma entrevista. Y entonces dejamos que la persona cierre la entrevista con algo que ella considere importante mencionar, que puede ser algo que no había dicho en toda la entrevista o tal vez enfatizando o recuperando alguna de las ideas principales que había dicho. En el caso del grupo focal, como ya lo decía, tenemos este tipo de preguntas que se generan por las fuentes que hemos dicho. Aquí hacemos preguntas de calentamiento, que son las iniciales, preguntas generales. Se le llaman preguntas de calentamiento, pero es lo que acabo de exponerles de pregunta inicial. Y también tenemos las preguntas de cierre, y son preguntas para cerrar la participación. En algunos casos, en el grupo focal se puede acostumbrar que en la última parte de la sesión, cuando la cerremos, sí pidamos que de manera obligatoria participe cada uno de los compañeros dando una conclusión, un comentario final. Y esto nos puede ayudar a enriquecer, porque recuerden que como en el grupo focal hay preguntas donde pueden participar 3 personas, en otras pueden participar 5, en otras pueden participar 10. Depende de qué tan interesante sea la pregunta y qué tan se presta a considerar el discurso de los propios participantes. Entonces, en este momento de cierre, a veces es conveniente que todos participen y den algún comentario final, ya sea que agreguen información que les interese a ellos comentar sobre el tema, o que hagan una conclusión, o que simplemente enfaticen algún aspecto de lo que estuvo mencionado. Lo que sí hay que tener claro, que ya lo he estado mencionando y vuelvo a insistir en eso, es que las guías que construyamos, la guía del moderador, ¿sí? La guía de la entrevista focalizada, el prontuario con sus categorías y preguntas indicativas, tienen que aplicarse siguiendo el criterio de flexibilización in situ, lo que ya hemos mencionado, o sea, son un prediseño que yo llevo para iniciar el trabajo de campo. No es que forzosamente todo debe de ser así. ¿Qué pasa? Que conforme yo vaya desarrollando y recolectando la información, yo puedo incluir nuevas preguntas, pero también puedo suprimir preguntas e inclusive puedo alterar el orden. Yo les hago la primera pregunta y resulta que ya el grupo focal, los compañeros del grupo focal están hablando de otros temas que ya iba yo a preguntar en la octava pregunta o en la sexta, perdón. Entonces, ¿qué hago? Pues me regreso y altero el orden y en lugar de decir la dos, digo la sexta para continuar con el discurso y que termine de plantear. En este sentido, no es rígido, la guía que construyamos no es rígida, es totalmente flexible, pues esa flexibilidad, vuelvo a insistir, tiene que ser flexibilidad en el campo mismo, cuando yo esté ahí y tengo que tener elementos para saber por qué es pertinente eliminar esta pregunta en función de lo que ellos me están diciendo, de lo que estoy viendo, por qué es pertinente agregar más preguntas, por qué es necesario cambiar el orden. Todo esto lo puedo hacer, o sea, no hay ningún problema. A eso le llamamos flexibilidad in situ o flexibilidad en el lugar que pueden tener los instrumentos que hemos construido de técnicas semiestructuradas. Bajo esta lógica que le he estado mencionando y lo que le he estado insistiendo mucho, su investigación cualitativa,
quiero puntualizar tres cosas que es importante que tengamos muy, muy presentes. Bajo esta lógica, los instrumentos cualitativos no estructurados o semiestructurados, ¿sí? No requieren seguir la lógica de construcción cuantitativa. Eso de hacer operacionalización de variables, eso de hacer preguntas, eso de hacer piloteo, eso de hacer todo eso, eso es de la investigación cuantitativa. Aquí no. Aquí no. ¿Por qué? Porque no es mucho el nivel de estructuración que tenemos y segundo, tenemos la posibilidad de hacer los cambios pertinentes en el mismo proceso de campo, de recolección de la información en el campo, la flexibilidad in situ que les he estado mencionando. Por lo tanto, tampoco requiere pensar en propiedades psicométricas de los instrumentos. Eso de validez, confiabilidad no aplica en la investigación cualitativa y menos en el caso de los instrumentos. La investigación cualitativa tiene sus propios criterios de rigor metodológico, tiene la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia, la confirmabilidad, pero ninguno de estos cuatro se refiere a los instrumentos. ¿Por qué? Porque los instrumentos son construcciones provisionales que ajustamos y adaptamos en el mismo proceso de recolección de la información. Por lo tanto, no requerimos estos procesos de validación o de confiabilidad. Y también, por lo tanto, no necesitamos consulta expertos, ¿sí? No necesitamos jueceo. O sea, ¿por qué no lo necesitamos? Porque a mí no me interesa que un juez me diga si estoy formulando bien mi pregunta o no. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de que yo le pueda hacer la pregunta a la persona en el campo. Y si veo que no me entendió, que no me está entendiendo, que está yendo por otro lado, yo puedo reformular en ese mismo momento mi pregunta. Esta flexibilidad in situ que tenemos de nuestras técnicas, esta flexibilidad de poder modificarlas en el momento mismo, hace que todo esto que los cuantitativos exigen, nosotros no lo tengamos por qué trabajar. Entonces, bajo esta lógica, ¿qué es lo importante? Pues esa capacidad del investigador de poder hacer las modificaciones que sean necesarias para recolectar la información de una manera adecuada en el propio trabajo de campo. Y bueno, para cerrar esta exposición que se me alargó más de lo que esperaba, porque esperaba hacer este video un poco más breve, ¿sí? Recordemos que en este momento yo les hablé de cómo hacer un prediseño básico o elemental de lo que son las técnicas no estructuradas y cómo hacer un prediseño, ¿sí? O un diseño inicial de las técnicas semiestructuradas con el objetivo de poder ustedes entrar a campo. Pero también les hablé que en el campo se pueden modificar todo esto. Entonces, aquí no debemos de perder de vista una postura que es totalmente de la investigación cualitativa. Y esta postura nos dice que el principal instrumento de investigación es el propio investigador. O sea, la experiencia del investigador, el conocimiento del investigador, la atención del investigador al momento de la recolección de la información es lo que realmente hace la fortaleza de estos instrumentos de investigación y que sean los adecuados para recolectar la información que tenemos. Y sobre todo, estas capacidades del investigador para poder hacer la flexibilización in situ, la flexibilización en el lugar, en el momento mismo de la aplicación. Esto es lo fundamental. ¿Qué sucede cuando no se es un investigador cualitativo? Que no se tiene toda la experiencia. Entonces yo sí recomendaría a los maestros de metodología que hagan simulaciones. ¿Sí? Si vamos a mandar a un alumno a que haga este tipo de entrevistas y no tiene la experiencia, en palabras coloquiales, no tiene el colmillo para hacer este tipo de preguntas y hacer este tipo de entrevistas, pues hay que hacer prácticas de simulación, ¿eh? Y entonces hay que hacer prácticas donde simulemos entrevistas que la mayor parte del grupo vea y analizar con ellos los problemas que hubo, los detalles que se dieron, los errores que se cometieron, los aciertos que hubo, para que entonces vayan lo mejor preparados posibles nuestros alumnos para hacer este tipo de entrevistas a sus participantes. Porque el otro modo corremos el riesgo de preguntas muy malas, perdón, me equivoqué, preguntas no, entrevistas muy malas a pesar de que las preguntas y el instrumento esté bien estructurado. Les pongo el ejemplo. En una ocasión hice una guía de entrevista a profundidad con un grupo de alumnos y los mandé a hacer las entrevistas a ciertos participantes. Todos llevaban las mismas 4 preguntas. Un grupo me trajo media cuartilla de respuesta, otro grupo media cuartilla de respuesta y el tercer grupo me trajo 5 hojas de respuesta. ¿Cuál fue la diferencia? Cómo desarrollamos la entrevista. Y por eso vuelvo a insistir, si no tengo yo la capacidad como investigador, no tengo la experiencia de poder hacer todos estos manejos en el propio campo para poder optimizar el uso de mi técnica y poder recolectar la mayor cantidad de información y del discurso que genera la persona, es conveniente hacer estos procesos de simulación
para que en la medida de lo posible vayan los alumnos lo mejor preparados posible y podamos hacer una buena entrevista y se pueda optimizar la recolección de la información. Y bueno, por mi parte sería todo. Me despido en esta ocasión y espero en una próxima ocasión abundar en esta serie de temas. Hasta luego.